Como ya nuestro hermano Miguel anunció, el tema de nuestro aniversario, un llamado a un cambio radical, y lo voy a dejar ahí, porque lo otro está conectado a nuestro tema anual, para amar, para servir, para vivir por fe y en fe. Y yo quisiera entonces comenzar a desarrollar el tema de nuestro aniversario como adelanto, ya que la semana que viene estaremos celebrando el Día de los Padres y posiblemente haya una corta interrupción en términos del tema. Pero yo quisiera que, a la luz del texto que hemos leído de 2 de Corintios capítulo 5, versículos de 16 al 21, específicamente sobre el versículo 17, que el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las otras son hechas nuevas. Y cuando hablo de un cambio radical dentro del contexto de este mensaje, pretendo hablar con dos grupos de personas. En primer lugar, con el hombre y la mujer que nunca ha tenido una relación íntima y personal con Dios. El hombre y la mujer que quizás lleva tiempo cuestionando su existencia y su razón de existir. El por qué existo, para qué existo. El hombre o la mujer que ha intentado todo lo que está bajo el sol para generar algún cambio en su vida porque no se siente satisfecho o satisfecha. Asunto que vamos a hablar más adelante. Aun cuando profesamos tener cierto conocimiento de Dios, y yo quisiera respetuosamente decir a cualquier persona que posiblemente el pastor, usted no tiene mucho que decirme porque yo tengo conocimiento de Dios, sea de tal o cual religión. Y aquí me permito decir nuevamente con todo el respeto que una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Yo tengo conocimiento del presidente de los Estados Unidos, pero no lo conozco. No hay una relación entre nosotros que me permita poder decir con certeza: a él le gusta tal o cual cosa, o estas son sus mayores aspiraciones, sueños, deseos. No, porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es conocerlo. Y también me quiero dirigir a personas que quizás llevan años dentro de la iglesia y que tienen unas luchas internas que a veces comparten con otros y a veces no, porque ven que no hay cambios significativos en sus vidas. El evangelio está fundamentado en el concepto de lo que acabamos de leer, la nueva criatura.
hay que nacer de nuevo. La religión no nos ayuda a nacer de nuevo. Nicodemo, un oficial de los religiosos de los tiempos de Jesús, se veía con Jesús de noche, indagando quizás un poco más sobre lo que Jesús tenía que ofrecer. Nicodemo era un hombre dotado de la ley, tenía muchos conocimientos. Y en un diálogo sencillo con Jesús, Jesús puede divisar, puede ver sus pretensiones, puede ver que su confianza, la confianza de Nicodemo, está fundamentada en la observación de los ritos religiosos de los judíos. Y sobre esa base habla con Jesús. Y Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no podrás tener parte del reino de Dios. Nicodemo se quedó como el filósofo chino Confucio. Se quedó confundido. Y la realidad, mis amados, mis amadas, es que dentro de la iglesia habemos muchas personas que en un momento dado hemos hecho un compromiso con Dios, pero necesitamos un cambio radical. O sea, la curita, en inglés se llama Band-Aid, te la tienes que quitar de sopetón, de un cantazo. Eso es el radical. ¿Y qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de un cambio radical? O por lo menos vamos a tratar de definir para tener una idea, quizás un norte hacia el cual nosotros nos podemos dirigir. Se dice que un cambio radical significa buscar tener un aspecto distinto, lo cual habla de un cambio que normalmente está asociado a una acción drástica. Muchos de nosotros estamos en la urgente necesidad de tomar acciones drásticas. Es la única forma en que vamos a experimentar la plenitud de vida. Por eso el otro texto que hemos leído en esta mañana nos habla de esa tendencia de amistad con el mundo. En otras palabras, o somos de Cristo o somos del mundo. ¿Nos gobiernan los valores del reino o nos gobiernan los valores del mundo? Que más adelante les voy a estar hablando sobre quién y cómo gobierna el mundo.
¿Cuántos de ustedes han visto la película La Bella y la Bestia? The Beauty and the Beast. Ay, qué lindo. Esa película relata o cuenta la historia de un príncipe que se transforma en una bestia. Y una joven llamada Belle, a quien la bestia secuestra y la encierra en su castillo. Y la trama de la película consiste que para volver a ser un príncipe, la bestia debe aprender a amar a Belle y cambiar y ganar su amor a cambio antes de que caiga el último pétalo de una rosa hechizada. O si no, seguirá siendo una bestia. O sea, que la base de la transformación radical de esta bestia está sobre la habilidad de poder amar. Amar. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, el mundo, la iglesia? Sencillo. El ya fallecido apologeta Ravi Zacharias, tratando de contestar la famosa pregunta: ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Cuando se nos muere un pariente, sea por un accidente o quizás algún homicidio, cuando ocurre alguna tragedia, la primera pregunta, interesantemente, que ocurre en la mente de la gente: ¿por qué Dios permite esto? Se nos muere un ser querido con una enfermedad terminal. ¿Por qué Dios permite esto? O sea, el síndrome de Eva y de Adán. Adán cae, Eva cae del pecado, Eva le echa la culpa a la serpiente y Adán se la echa a Dios. La mujer que tú me diste me hizo pecar. Le adjudicó culpa a Dios. Porque si tú me hubieras dejado solo como yo estaba, yo estuviera bien. Nada de eso hubiera ocurrido. Y para por lo menos terminar el sermón antes de las 6 de la tarde, el doctor Ravi Zacharias propone lo siguiente. Él dice que el principio ético mayor dado a los seres humanos por Dios es el amor. Pero que ese principio ético, o ese primer principio ético, camina a la par con el segundo principio ético mayor que Dios le ha dado a los seres humanos, que es el libre albedrío. Y David Zacharias
propone lo siguiente. Y es lo que vamos a tratar en este día. En la caída, en el capítulo 3 de Génesis, ese principio, o ese primer principio, fue trastocado, fue alterado cuando los hombres, Adán y Eva, los seres humanos, decidieron desobedecer a Dios. Usted lo puede buscar en el capítulo 3 de Génesis. Hicieron una transferencia de reino, del reino del amor de Dios, de lo que es eterno, de lo que es bueno, de lo que es duradero, hacia el reino del enemigo. Y su efecto se hizo sentir inmediatamente, porque dice el doctor Zachariah que en ausencia de amor hay ¿qué? Odio. Y una persona, o más bien deben ponerlo de esta manera, ustedes me han escuchado decir muchas ocasiones que el amar es una decisión. Así que si yo amo a mis semejantes, quiere decir que el segundo principio mayor fluye con naturalidad. En el ejercicio de mi libre albedrío, saturado por amor, haré obras, tomaré acciones de amor hacia mi prójimo. O sea, si ustedes me han escuchado, los que asisten a los estudios bíblicos, cuando Jesús está contestando a los fariseos que estaban allí sobre quién mi prójimo y a quién nosotros debemos amar, Jesús dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento, igual que este, semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí Jesús resume los 10 mandamientos en uno. Porque el que ama a Dios no tiene opción que amar a su prójimo. No atenta contra su vida, no le tiene envidia, no le roba, no le hace daño, no le levanta falsos testimonios. Pero alejarse, el ser humano, alejarse del árbol de la vida, que en esencia se traduce en amor. El hombre y el ser humano comienza a ser gobernado por sentimientos y emociones de odio, de envidia. No pasó mucho tiempo cuando ya en el capítulo 4 de Génesis vemos el sentimiento, la emoción del odio en acción. Dice que Abel y Caín se presentaron delante de Dios para traerle ofrendas. Y Dios, como conocía el corazón de Caín, que cogió de lo que le sobraba
para traerle a Dios, Dios no aceptó su ofrenda. Y en ausencia de amor se llenó de ira, de odio contra su hermano. Y ahí queda registrado el primer homicidio en la humanidad. Un hermano de sangre matando a su hermano. Qué concepto tan radical. Transformados por el amor, para amar. Y eso es un concepto ajeno a mucha gente de nuestra sociedad, quienes cada cual campea por lo suyo. Primero yo, después yo y siempre yo. Qué concepto tan radical. En estos días, luego de haberme, por lo menos tener los puntos principales para este sermón, vi un post en las redes sociales bien interesante y lo tomé prestado. Es de Green Valley Baptist Church. Había una foto en el letrero de la iglesia afuera del boletín que decía: si no te gusta la forma en que naciste, intenta nacer de nuevo. Creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con esta declaración. Sí, voy para allá, claro que sí. Porque he escuchado a muchas personas en el transcurso de mi vida expresar un sentido de insatisfacción con el estado de su vida actual. Inconversos y convertidos. O sea, muchos le atribuyen su sentido de insatisfacción en la vida, de infelicidad, a cosas como: yo nací en la época equivocada. O nací en la familia incorrecta. Yo vengo de familia humilde, trabajadora, en lenguaje de barrio, pobre. Y cuando en mi caminar de esta vida he tenido que enfrentar problemas económicos, ¿sabe cuál es la pregunta que yo he hecho? ¿A dónde estaban mis abuelos y mis tatarabuelos cuando había suficiente terreno y riquezas en esta vida para escoger? Quizás no mis abuelos, pero mis tatarabuelos, mis abuelos. ¿Ah? ¿Cómo es posible que varias familias se quedaron con la isla de la República Dominicana, Puerto Rico o otro de nuestros países? Esta le pertenece a fulano, a los Rodríguez, a la otro. Y yo digo, ¿qué pasó con los Nieves? ¿Dónde estaban metidos? Son preguntas que nos hacemos. Yo amo a todos los Nieves, por si acaso. Toditos. Pero mentiríamos si dijéramos que nosotros nunca nos hemos hecho una pregunta así.
Hay otros que le atribuyen su infelicidad a las circunstancias de desventaja en que nacieron. Sin embargo, este profundo sentido de insatisfacción en la vida no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas que acabo de mencionar. Para ser feliz no hay que ser rico. Aunque unos cuantos cuartos no cae mal. ¿Ah? Oh, claro que sí, porque aquí no se vive de gratis. Mire, el aire no nos lo están cobrando porque todavía no se le han ingeniado cómo hacerlo. Pero el agua no la cobran. Ustedes saben cómo se originó esta cuestión de las botellas de agua. En algunos países donde le privaron el curso de ríos, lo desviaron para otros sitios para que no tuviesen agua. Y ahí inventaron algunas compañías para vender agua a la gente. El agua la provee Dios. Y déjeme no decirlo muy duro, porque va a haber alguien que se la ingenie y dice: ¿cómo le podremos cobrar el oxígeno a la gente? No tiene nada que ver con estas cosas, sino más bien tiene que ver con el hecho de que los seres humanos nacemos en una condición caída como resultado del pecado que hemos heredado del primer Adán. Y como consecuencia hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos dice: porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entendamos, mis amados y mis amadas, que el primer hombre, Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que fue creado en un estado de perfección, de plenitud. Y le fue dado dominio sobre toda la tierra. Sin embargo, dígale que está al lado suyo: ojo. Porque a veces tenemos todo lo que necesitamos, pero el diablo viene con insinuaciones. Oye, cualquiera haría esto, cualquiera se iría detrás de aquello. Eso fue lo que el diablo hizo con Adán y Eva. Vino con insinuaciones, tergiversando la palabra de Dios. Yo sé por qué Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol. Porque el día en que ustedes lo hagan van a ser igualito a Él. Y al ser humano lo único que usted tiene que tirarle es un incentivo para que traicione todos sus propios principios. Estaba escuchando a un comediante mexicano, le llaman Fluffy, Gabriel Iglesias. A veces el lenguaje es un poquito fuerte, pero uno tiene que educarse de lo que está pasando en este mundo. Y dice Fluffy que camino a una de sus presentaciones, él vio que un amigo del afroamericano estaba siendo anunciado que iba a hacer una presentación de comedia. Y con su amigo decidió detenerse e ir al hotel donde se encontraba su amigo y le iban a hacer una broma de mal gusto. No voy a entrar en toda la comedia, pero para efecto de la broma, ellos crearon una canasta que ellos le llamaron la canasta racista, porque él era afroamericano. Y le piden a la persona que está en el counter, que era afroamericana, que por favor le llevaran esa canasta al comediante. Se me olvidó el nombre. Y
la reacción de ella fue: oh no, ustedes necesitan a Jesús. Y él dijo: ¿qué tal por $50? Ok, se la llevo. Porque el ser humano lo que necesita es un pequeño incentivo para olvidarse de los principios, de los valores que orientan y deben gobernar a las personas que profesan ser del reino de Dios. Y al Adán rebelarse contra Dios, perdió la imagen maravillosa y perfecta con la cual había sido creado, porque el texto nos dice que habían sido creados imagen y semejanza de Dios. Y lo echaron todo a perder por algo que ya poseían. Y como resultado, él y su esposa Eva fueron expulsados del jardín del Edén, en donde ellos mantenían no solo su belleza natural, sino también su relación íntima con el Creador, cuya presencia era suficiente para su existir. Vaya subrayando eso. Entiéndase que ese vacío que el ser humano siente en su vida, por más logros y éxitos que alcance en este mundo, se debe a la separación que existe entre el hombre y Dios. Hago un paréntesis para recargar sobre el énfasis del ayuno de este mes. La primera semana la comenzamos pidiendo que, ¿cómo los que están ayunando? Do over. Vamos a empezar en julio otra vez. Anhelar la presencia de Dios, porque la iglesia de Jesucristo en estos tiempos como que se ha conformado con la ausencia del Espíritu y la presencia de Dios en la iglesia. Muchos programas, muchas actividades, mucho trabajo sin Dios. ¿Cómo se ve eso? Esto es un paréntesis, ¿ok? Le aseguro que nos vamos antes de las 4. Por el bienestar de ustedes, que tienen que acostarse a dormir ya mismo. ¿Cómo se ve una vida trabajando para Dios sin Dios? Un miembro de iglesia, líder o no líder, que esté envuelto en alguna comisión, en algún comité, en algún ministerio, pero no estudia la palabra de Dios, no asiste a los cultos de oración, no pasa tiempo íntimamente con Dios. Nos hemos acostumbrado a mandarle un email a Dios. Señor, te doy gracias. Y oraciones ya bien automáticas. Señor, te doy gracias por el día que tú me has dado, por el alimento y el cuidado que tú me diste. Mira, Señor, yo he trabajado todo el día. Estoy tan cansado, estoy tan exhausto. ¡Pim! Send. El reloj suena a las 4. A las 5 menos cuarto para levantarnos a la oración en ayuno. Yo no sé qué sonido usted tenga. Yo todavía tengo un reloj de esos despertados de los años 80 y prenden una estación cristiana.
Eso es trabajar para Dios sin Dios. Con emails y mensajes de textos. La iglesia no podrá enfrentar los desafíos que vienen en estos tiempos. Como dicen por ahí, póngase para su número. Póngase las pilas, porque vienen tiempos que el que no esté preparado, preparada, va a sufrir los embates. Y tal parece, y la pastora ha dicho esto ya en varias ocasiones, y yo como lo repito todo como el papagayo, pues lo digo también. Parece que desde el mismo infierno se han soltado demonios que antes no habían por ahí. Lamentablemente, para dejarlos ir a las 3 de la tarde, al desobedecer a Dios, el ser humano hizo una alianza con Satanás. Y consecuentemente cayó bajo su dominio y pasó a ser un individuo creado para vivir en amor y comunión con Dios, a un ser gobernado y dominado por el odio, el orgullo, la ambición, el egoísmo, la codicia y los placeres pecaminosos de este mundo. ¿Está eso en alguna parte de la Biblia? En ese mismo capítulo 3 de Juan, versículos 19 al 20 nos dice: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, iglesia, no, que yo voy y le pido perdón al Señor de vez en cuando, okay, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redarguidas. El tema de este año está fundamentado sobre Primera de Juan capítulo 5 versículo del 1 al 3. Que los que son engendrados en Dios o por Dios aman al que engendra y al que ha sido engendrado. Gracias a Dios aquí no ocurre. Pero uno de los pecados más practicados en las iglesias es la enemistad entre los hermanos. Gracias a Dios que esto aquí no ocurre. Por lo menos en las iglesias del planeta Marte sí ocurre, pero aquí no. Y lo peor de todos, buscamos justificar la enemistad. Porque fue él o ella quien me ofendió a mí. Que me pida perdón. Porque este que está aquí. Y hay cristianos que viven gobernados por el concepto del que me la hace, me la paga. ¡Qué diabólico! Eso es puro satanismo, puro gobierno de las tinieblas. Yo entiendo que uno bajo un coraje pueda decir algo que no sea propio, pero cuando se convierte en un estilo de vida, en un patrón de conducta en mi vida,
necesitamos un cambio radical. O sea, ¿qué ocurrió al Adán y Eva desafiliarse de Dios? Simple y llanamente que llevaron a todo el género humano a vivir bajo el reino de las tinieblas y bajo el poder de Satanás, convirtiéndolos en esclavos del pecado. Para que se vayan a las 2 de la tarde, yo le voy a dar la mitad de este mensaje la próxima. ¿Tenemos a alguien predicando la semana que viene? Sí, ok. Que los cojan los de inglés ahora. Así fue como el dominio de la tierra pasó de las manos de Adán a Satanás. Es por esto que la Biblia llama a Satanás el Dios de este tiempo presente. Segunda de Corintios 4:4 lo pone de la siguiente manera: pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Por eso mucha gente no puede ver la belleza de Jesús, el significado de que Jesús haya venido a este mundo para reconciliarnos con Dios, para arreglar el revolú, el problema que causó Adán. Por un Adán vino la muerte, pero por el otro Adán vino la vida. El ser humano, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre le ha estado diciendo a los seres humanos: aquí está la muerte, aquí está la vida. Escogeos. Escogeos o escoged. Para efecto de mantener a los seres humanos bajo su completo dominio, Satanás establece un sistema mundano de gobierno, y me voy a meter ahí. Se lo voy a adelantar. No se enoje conmigo. Satanás establece un sistema mundano de gobierno. Fíjate que dije mundano, no es que necesariamente el gobierno sea malo. En su mayoría lo es, pero con el fin de conservar a los seres humanos en un estado de enemistad y guerra contra Dios. Este sistema mundano de Satanás incluye lo siguiente. Believe it or not, créalo, el comercio. Hace un rato le dije que nos están comerciando el agua. Y se dice por ahí, hay rumores de hace varios años, que el agua va a ser más anhelada que el oro y la plata. Va a llegar un momento en que se va a controlar el precioso líquido. En Puerto Rico en estos días están patas arriba. Usted verá Guapa y el eslogan es: Puerto Rico se seca. Porque hay sequía en todas partes, que no es normal para este tiempo. Y sabemos que hay sequía en otras partes del mundo. Pero el comercio es una de las entidades que el enemigo usa. Gente sin escrúpulos y desleales al resto de la sociedad. Su único fin es de lucrarse por cualquier medio necesario. El engaño primordialmente.
¿Cuántos de nosotros quisieran? Esta pregunta es bien seria. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir sin ninguna enfermedad? Creo que todos, ¿no? El comercio sabe tu anhelo, conoce tu desesperada situación de querer poder erradicar esa enfermedad, esos síntomas que te afectan y te roban la paz. ¿Cierto o no cierto? Y todos los días te bombardean por la televisión con miles de productos que ellos saben que no van a hacer absolutamente nada, pero si lo ordena hoy, te va a llevar este producto que regularmente costaría $1,500, pero hoy te lo vamos a dar por $19.99. Y si llamas ahora, te enviamos otro frasco gratis. Y nosotros que sabemos que esos son cuentos, en nuestra desesperación de querer sanar nuestras enfermedades, agarramos el teléfono y llamamos para que nos envíen el frasquito. Y usted religiosamente se lo comienza a tomar. Y si es para que le crezca el pelo, todas las mañanas y su cabeza se parece a Sodoma y a Gomorra, donde cayó fuego y azufre y jamás nada volvió a crecer. Y usted llama decepcionado, disgustado, llama a la compañía. Se queja. Llevo 3 meses usando el producto de ustedes y no me ha crecido ni tan siquiera un pelo. ¿Sabe qué le dicen en el otro lado? No, porque los primeros 3 meses para asentar la base, para los próximos 3 meses, le garantizamos que en 6 meses gente sin escrúpulos hacen cualquier cosa para lucrarse a cuenta de la miseria, del dolor de los seres humanos. Y incluya la industria farmacéutica ahí también. Que todos esos medicamentos que le dan a ustedes para mantenimiento, no para curarle absolutamente nada. Y después son tan descarados que te lo ponen por escrito. Mira, nosotros tenemos toda la intención de aliviar tus síntomas, pero entiéndase, corres el peligro que se te dañe el hígado, se te dañen los riñones, pero eso no es nada. Puedes sufrir hemorragias internas, casi nada. Te van a dar mareos, dolores de cabeza, posiblemente un ataque del corazón. Pero no te preocupes, que nosotros te vamos a aliviar el síntoma que tú tienes ahora. Y luego 10 años después usted escucha las noticias que están removiendo el medicamento que le dieron a ustedes porque causa cáncer. Y esto no es, oiga bien, no le estoy diciendo a ninguno de ustedes que dejen de tomarse sus medicamentos. No es lo que le estoy diciendo. No creo que usted vaya ahora, no, el pastor pues los va a flochar por el toilet bowl, no. Lo que le estoy diciendo es que hay gente sin escrúpulos en esta sociedad que se aprovechan de la necesidad de los demás seres humanos. Entiéndase, se nos está acabando el tiempo, que esta crisis económica y de aparente escasez no es casualidad, es por diseño.
En eso nada más le voy a decir lo siguiente. Preste atención a lo que está pasando en el mundo. Y si no en el mundo, preste atención a lo que está pasando en esta nación. Más de 20 distribuidoras de alimentos han tenido accidentes inexplicables que han interferido con la distribución de los mismos. Y 5 de las principales distribuidoras de alimentos en 4 estados de esta nación han sido destruidas por misteriosos fuegos y explosiones. Gente sin escrúpulos. ¿Cuál es otro país terminando esta parte? Quizás la otra se la damos después del aniversario. Pero estamos todavía contemplando la necesidad de un cambio radical. Pero dentro de este sistema, y yo quiero que usted se ubique, porque el mundo es precioso. Dios hizo el mundo de una manera maravillosa y lo tenemos que disfrutar. Pero lo cierto es que este mundo actualmente, en el tiempo presente, según el texto que leímos hace un rato, lo gobierna el príncipe de las tinieblas. Él usa la política. Políticos que dividen en lugar de unir. Yo recuerdo una de las cosas que yo admiraba de este país, ya no. Y yo solamente puedo hablar del país de origen de donde yo soy. Yo soy de Puerto Rico. En Puerto Rico, los familiares y los vecinos dejan de hablarse. Se enemistan unos con otros si tú tienes el color de la bandera que no es. ¿Qué color son las de Puerto Rico? La azul, la roja y la verde. Y eso es todo el año. Aquí, fíjese, cuando yo llegué al principio de este país, yo admiraba el hecho de que durante las campañas políticas se tiraban hasta con el zafacón. Pero después de las elecciones, demócratas y republicanos se unían para hacer el trabajo del pueblo. En los últimos 30 años, la política aquí se ha distorsionado. I'll get it back later. Donde después de una elección la gente todavía sigue maldiciendo a los del otro partido. Y ahora un presidente, no importa que sea, demócrata o republicano, no puede gobernar al país. Porque si para su mala suerte el Congreso y el Senado lo dominan los del otro partido, no te evita que no vas, porque no vas a pasar ninguna legislación. Mientras tanto, el pueblo sufriendo. El pueblo en necesidad de que ellos se unan para tomar decisiones que beneficien a nosotros, que los ponemos a ellos ahí. Y por asuntos ideológicos no cooperan unos con los otros. Vea las noticias. Ilústrese en cuanto a eso. Los políticos utilizan su poder y autoridad para lograr sus intereses personales, mientras que a la misma vez oprimen a los demás. Y aquí le va otra. El diablo usa la religión también. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias personales con la religión que nos han dejado profundas cicatrices y molestias en el alma. Por muchos siglos el diablo ha mantenido a la iglesia dividida, poniendo mayor énfasis en los fundadores de ciertas religiones que en Dios mismo. No, que yo soy de Calvino, de Wesley, de Arminio.
¿Y ellos de quién son? Y lo que hay es una tiradera en los púlpitos. Aquellos dicen que ellos solo son los únicos que van para el cielo. Los otros dicen, no, somos nosotros. Y hay uno que no voy a mencionar su nombre, una organización que dice, ninguno de ustedes, solo nosotros. Yo me puedo imaginar, ¿sabe que Dios tiene un gabinete con el cual Él se reúne, ¿verdad? Y Satanás es parte de Él. Lea el capítulo 1 de Job. Dios tuvo una reunión y entre todos los líderes llegó, ¿quién? Satanás, echándosela. Yo me lo puedo imaginar ahora. Mira, ni Cristo los ha podido resolver ahí. Mira cómo los tengo peleando a todos. Eso es un síndrome que comenzó en la iglesia primitiva. Unos decían yo soy de Juan, el otro de Pedro, y el otro de Simón, y el otro de aquel. El diablo se ha valido de la misma religión para dividirnos. Y con esto no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con otras religiones. Porque hay religiones que hay que sacarle el cuerpo. Hay que huir. De hecho, afirmo lo que yo he dicho anteriormente. El evangelio de Jesucristo es exclusivo. No todos los caminos conducen al cielo. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es a través de mí. En eso la iglesia evangélica es exclusiva. No creemos en esa idea de que todos los caminos, y le comparto estas. El diablo utiliza la educación. Oiga bien, esta viene cargada también, porque han tratado de silenciar la voz profética en la iglesia. Una de las mayores controversias hoy en esta nación y en muchos países son los currículos que están implementando dentro de las escuelas elementales, en donde se promueve la ideología del género, la homosexualidad, el lesbianismo, el transexualismo, los binarios y los no binarios, y usted le sigue añadiendo por ahí. Revise qué es lo que le están enseñando a sus niños en la escuela. Disney quiso sacar su mollero. Mire, yo tiro esta bola a correr si usted no la quiere, pero ninguno de nosotros deberíamos estar apoyando a Disney. ¿Okay? Ninguno de los cristianos. El enemigo utiliza los medios de comunicación, la perversión moral y sexual, la desinformación y la omisión de información por la prensa, las plataformas online donde se recibe toda clase de información sin restricciones y muchas otras cosas más. Mediante su sistema profano, Satanás ofrece a la gente poder, dominio, riqueza, posesiones, distinciones terrenales, logros egoístas y prestigio social. Así como toda clase de placeres. Mira, si no le hace daño a nadie, hazlo. Es lo que dicen por ahí. O sea, si eso te hace feliz, hazlo. Y se nos olvida que la palabra de Dios dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Hay caminos que al hombre le parecen vida o bueno, pero su fin es la muerte. Satanás puede darle a los hombres casi todo lo que desean. Y oiga bien, yo sueno como un disco rayado. No todas las puertas que se le abren vienen de parte de Dios.
No todo lo que usted va a ver como una bendición viene de parte de Dios. El diablo se especializa en ofrecer lo que no es de él. Ese mequetrefe lo hizo con Jesús. Lleva a Jesús a lo más alto del monte. Le dice: mira, todo eso es mío. Si llega él, si Jesús hubiera sido dominicano, le hubiera dicho: ¿cómo? Pero ve acá, ¿y quién te dijo eso? El diablo le estaba ofreciendo algo que no le pertenecía, algo que Jesús mismo había creado. Porque Juan nos dice que Jesús estaba en el principio creando todo lo que usted y yo vemos. Así que cuidado con las ofertas que el enemigo te hace. Voy terminando. Y a través de su sistema de gobierno, Satanás permite que los hombres se encarguen de las instituciones, pero quien está realmente detrás de ellas es él. Primera de Juan 5:19 nos dice: el mundo entero está bajo el maligno. Su propósito es alejar los corazones de los hombres de Dios y evitar que hagan la voluntad de él. Satanás tiene algo atractivo y llamativo para ofrecerle a cada persona. ¿Podemos caer nosotros los cristianos ahí, bajo ese gobierno? Seguramente que sí. Por eso la primera de Juan 2:15 nos dice: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Yo quiero que usted diga conmigo: el Señor Jesús venció al mundo. Vamos a un cambio radical, nos ponemos de pie. Así que cuando hablamos de un cambio radical, estamos hablando de que el hombre radical o la mujer radicalmente renovada actúa sobre la base de principios nuevos. Oiga bien lo que le voy a decir. Para aquellos que llevan muchos años dentro de la iglesia, estarteando pero no prenden. O sea, luchando con las mismas tendencias, los mismos hábitos, las mismas ataduras. Nos tenemos que gobernar por principios nuevos. Ya no somos de este mundo. Un principio es la máxima idea o norma personal que regula nuestros comportamientos y pensamientos. Y por definición, un principio en el reino de Dios es una idea o norma que proviene del pensamiento mismo de Dios. El primer principio, para terminar: el amor. Entiende que Dios te ama. No importa en qué parte del mundo tú hayas estado, no importa lo que tú hayas hecho, por amor Dios entregó a su Hijo unigénito. Y consecuentemente, cuando tú aceptas el amor de Dios en tu vida, aprendes a amar a los demás. Ese odio, ese rencor que tú tienes con mamá, con papá, con el tío, con la tía, con un amigo, con un vecino, con alguien, y a veces nadie te ha hecho nada, pero vives llenos de rencor y odio. ¿Por qué? Porque Satanás separó al ser humano de la fuente del principio ético mayor entregado a los seres humanos, que es el amor. Y el que no ama, no se ama a sí mismo. Por eso a veces tú escuchas gente decir: que se chave, que me muera. Lo decimos de otra manera, pero poco nos importa si nos morimos.
Poco nos importa si nos matan en una esquina capeando droga, haciendo algo que no debemos hacer. Poco nos importa si adquirimos una enfermedad terminal por ahí, por la promiscuidad que existe en esta sociedad. Cuando uno acepta el amor de Dios, uno aprende a amarse a uno mismo y aprende a amar a los demás. El tercer principio, la obediencia. O sea, seguir el camino trazado por Dios. Guardar su palabra y vivirla. Reconocer la autoridad del Señor. Y por último, finalidades nuevas. Dios te da un nuevo propósito, una nueva razón para existir. Dios te creó para un propósito. El problema es que tú no lo has descubierto todavía. Y también para los que llevan muchos años en la iglesia, un principio que a mí me funcionó. Son las nuevas relaciones. Tú no puedes pretender salir del atolladero en que te encuentres jangueando con la misma gente. Si tú tenías problemas con alcohol, tú no puedes estar en un bar, tú no puedes estar en sitios donde estén tomando. Y aunque sea en una fiesta de casa de tu primo, mira, empaquete y vete, porque antes que tú te des cuenta, ya tienes el codo arriba. Y hay gente que sabe que te hace daño y te lo van a decir, nada, dándote un traguito, eso no es nada. Sí, no es nada, pero después la miseria que tú tienes que vivir, porque las personas que toman a veces se ponen bravos, se ponen guapos y pelean en la casa y todo el mundo le tiene miedo, la esposa le tiene miedo, los hijos le tienen miedo, todo el mundo le tiene miedo. O peor todavía, puedes salir por ahí, montarte en un carro y perder la vida o matar a alguien. Un cambio radical va a requerir. Yo recuerdo, y no le quiero hacer la historia demasiado larga, yo salí de un ambiente de drogas y yo conocía a mucha gente mala. Yo poseía mucha información que al separarme de ese mundo a mí me podían matar en cualquier momento para silenciarme. Cuando yo vine a Cristo, yo no volví jamás al punto donde yo jangueaba, ni volví a conectarme con la gente que me suplían droga, que eran los que controlaban Manhattan, Bronx y Brooklyn en la distribución de hashish, de cocaína y de marihuana. 15 años después, ¿qué dice la Biblia, 2 Corintios 5:17? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. 15 años después me encontré frente a mis suplidores de drogas. Iba corriendo, cruzando la calle y a un alto. Yo me quedé frisado. Yo lo reconocí a él. Pero como yo soy nueva criatura, no me reconoció a mí. ¡Ups! Se disculpó porque fue que tropezamos de frente a frente. Mire lo malo que es el diablo. Tropezamos cruzando la calle. Yo no estaba mirando, él tampoco estaba mirando. ¡Pum! Porque soy nueva criatura. Señor, te damos gracias en esta hora. Entiendo que hay necesidad de un cambio radical en nuestras vidas.